Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Alejandro Durán presionó su estetoscopio contra el pecho del paciente, escuchando el ritmo constante debajo del esternón. Las 3 de la mañana en el Hospital General de la ciudad significaba que la sala de emergencias finalmente estaba en calma después de una brutal noche de sábado. Heridas de bala, sobredosis, un incendio en una cocina, el caos habitual que definía los turnos de fin de semana. Llevaba 6 meses haciendo estas rotaciones nocturnas, desde que Sofía insistió en que necesitaban el dinero extra para la colegiatura de la escuela privada de Camila. Doctor Durán, trauma entrante, llamó la enfermera desde su puesto. Niña de 8 años, accidente automovilístico. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Alejandro asintió, moviéndose ya hacia el área de trauma. 8 años. ¿La edad de Camila? El pensamiento le oprimió el pecho, como siempre que entraban niños por esas puertas. Se lavó las manos rápidamente, poniéndose guantes nuevos mientras las sirenas de la ambulancia se hacían más fuertes afuera. Los paramédicos irrumpieron por las puertas y el entrenamiento de Alejandro se activó de inmediato. ¿Qué tenemos? Colisión de un solo vehículo, encontrado en una zanja en la carretera Federal 47, informó el paramédico principal. Múltiples contusiones, posible hemorragia interna. Signos vitales débiles pero estables. Sin identificación. La niña estaba inconsciente, su pequeño cuerpo atado a la camilla. El polvo y la sangre apelmazaban su cabello rubio. Alejandro comenzó su evaluación, dando órdenes a su equipo. Esteban Herrera, su colega médico de urgencias, se unió a él junto a la cama. Pide un hemograma completo, tipo y compatibilidad, y llama a radiología para una tomografía de cuerpo entero, ordenó Alejandro. Giró con cuidado la cabeza de la niña para revisar si había lesiones en el cuello. Y su mano se congeló. El curita de Batman en su sien izquierda. La pequeña cicatriz sobre su ceja derecha de cuando se cayó de la bicicleta el verano pasado. La pulsera de plata con las estrellitas, la que le había regalado por su cumpleaños hacía 2 meses. El portapapeles se le resbaló de las manos, cayendo con estrépito sobre el suelo de baldosas. Alejandro, Esteban lo miró fijamente. ¿Estás bien? Es Camila, susurró Alejandro. Su voz sonaba extraña, distante. ¿Es mi hija? La habitación pareció inclinarse. Esteban lo agarró del brazo. Dios, ¿estás seguro? Alejandro no podía hablar. Tocó la pequeña mano de Camila, la que llevaba la pulsera, y sintió el familiar callo en su pulgar de donde se lo mordía cuando estaba nerviosa. La habitación estalló en movimiento a su alrededor, pero él permaneció congelado, mirando el pálido rostro de su hija. Necesito que te apartes, dijo Esteban con suavidad pero con firmeza. Déjame encargarme de esto. No puedes tratar a tu propia hija. Alejandro sacó su teléfono con manos temblorosas. 17 llamadas perdidas a Sofía durante la siguiente hora. Todas se fueron directamente al buzón de voz. La había llamado antes de su turno, justo después de las 6 de la tarde, y ella le había dicho que Camila pasaría la noche en casa de su abuelo. Pablo Méndez vivía a 60 kilómetros al norte, en Villa de las Flores, una tranquila comunidad de jubilados donde nunca pasaba nada. ¿Por qué no contesta? Alejandro caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera del área de trauma, observando a través de la ventana cómo Esteban trabajaba en ¿Camila? Nicolás Hernández, un detective al que había conocido en casos anteriores, apareció a su lado. Doctor Durán, necesito hacerle algunas preguntas sobre su hija.
Se suponía que estaba en casa de su abuelo, dijo Alejandro, aturdido. Mi esposa, Sofía, me dijo que Camila se quedaría allí esta noche. Encontramos un vehículo en una zanja en la carretera federal 47. Eso está a 50 kilómetros al sur de aquí, en dirección opuesta a Villa de las Flores. Nicolás sacó su libreta. El coche está registrado a nombre de un tal Damián Huerta. ¿Le suena ese nombre? La mente de Alejandro iba a toda velocidad. No, nunca lo he oído. El vehículo fue reportado como robado hace 2 días de un estacionamiento en el centro. Estamos tratando de localizar al señor Huerta ahora. Nicolás lo estudió cuidadosamente. ¿Cuándo vio a su hija por última vez? Esta mañana, antes de irme a trabajar. Estaba desayunando, emocionada por ver a su abuelo. El recuerdo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Sofía la llevó. Pensé que, su voz se quebró. Esteban salió del área de trauma, quitándose los guantes. Está estable. No hay hemorragia interna. Gracias a Dios. Conmoción cerebral. 3 costillas rotas, fractura en el brazo izquierdo y contusiones graves. Alejandro, va a estar bien. ¿Cuándo despertará? Es difícil de decir. Podrían ser horas, podría ser mañana. La conmoción fue significativa. Esteban le apretó el hombro. Ve a sentarte con ella. Yo me encargo de tu turno. Alejandro se sentó junto a la cama de Camila en la unidad de cuidados intensivos, sosteniendo su mano ilesa. Las máquinas pitaban suavemente a su alrededor, monitorizando cada respiración, cada latido. Había sido médico. Durante 12 años, había visto a cientos de pacientes en camas como esta. Pero nada lo había preparado para ver a su propia hija conectada a monitores y vías intravenosas. Su teléfono finalmente sonó. Pero no era Sofía. Era Pablo Méndez. Alejandro, ¿qué demonios está pasando? Sofía me llamó hace 1 hora gritando que Camila estaba en el hospital. Dijo que hubo un accidente. ¿Por qué no me dijeron que Camila venía a visitarme? La sangre de Alejandro se heló. ¿Qué quieres decir? Sofía me dijo que iba a dejar a Camila en tu casa ayer por la tarde. Silencio al otro lado de la línea. Luego, Alejandro, no he visto a Camila en 3 semanas. Sofía nunca llamó para organizar una visita. Las piezas no encajaban. Alejandro terminó la llamada y se levantó bruscamente, casi derribando su silla. Encontró a Nicolás Hernández en el pasillo hablando con un oficial uniformado. Detective, mi suegro dice que Camila nunca iba a ir a su casa. Sofía me ¿mintió? La expresión de Nicolás se agudizó. ¿Dónde está su esposa ahora? No lo sé. Finalmente llamó a su padre, pero no contesta mis llamadas. Alejandro sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. ¿Qué le pasó a mi hija? Localizamos a Damián Huerta hace 1 hora. Es entrenador personal en el gimnasio, Fuerza de Hierro, en el centro. Dice que su coche fue robado del estacionamiento el miércoles por la noche. Presentó una denuncia policial y todo. Estamos comprobando su coartada, pero hasta ahora es sólida. Nicolás sacó su teléfono y le mostró a Alejandro una foto. ¿Reconoce a este hombre? Damián Huerta tenía unos 30 y tantos años, era musculoso, con cabello oscuro y el tipo de rasgos afilados que pertenecen a un anuncio de colonia. Alejandro nunca lo había visto en su vida. No, debería. Estamos tratando de establecer una conexión. Doctor Durán, necesito preguntar. ¿Cómo describiría su matrimonio? La pregunta golpeó como un golpe físico. Alejandro pensó en el último año. Las
Noches tardías de Sofía visitando a amigos, la ropa nueva, el perfume caro, la forma en que había empezado a ir al gimnasio 5 veces por semana, como había estado distante, distraída, siempre en su teléfono. Se había dicho a sí mismo que no era nada. Que 15 años de matrimonio significaban confianza. Que la gente pasaba por fases. Investigue un gimnasio, dijo Alejandro en voz baja. Investigue si mi esposa es miembro. 2 horas más tarde, Nicolás regresó con una carpeta. Su rostro le dijo a Alejandro todo antes de que hablara una palabra. Sofía Durán se inscribió en el gimnasio, Fuerza de Hierro, hace 8 meses. Damián Huerta es su entrenador personal. Según los registros del gimnasio, tenían sesiones juntos 3 veces por semana. Hizo una pausa. El gerente mencionó que parecían muy amigables. Alejandro se sentó pesadamente. Camila seguía inconsciente a 3 habitaciones de distancia, rota y magullada, y su esposa había estado teniendo una aventura. Pero eso no explicaba por qué Camila estaba en un coche robado. ¿Por qué estaba a 50 kilómetros de donde se suponía que debía estar? ¿Por qué? Los monitores de Camila empezaron a pitar rápidamente. Alejandro se puso de pie y corrió antes de que las enfermeras llegaran a su habitación. Sus ojos se estaban abriendo, desenfocados y asustados. Camila, cariño, es papá. Estás a salvo. Estás en el hospital. Mantuvo la voz tranquila a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Sus ojos encontraron su rostro y se llenaron de lágrimas. Papi. Estoy aquí, cariño. ¿Estás bien? Tuviste un accidente, pero vas a estar bien. ¿Dónde está mamá? Su voz era ronca, apenas un susurro. Ella no está aquí ahora mismo. Camila, ¿qué pasó? ¿Puedes decirme qué recuerdas? Su pequeña mano se aferró con fuerza. Las lágrimas se derramaron, corriendo por sus mejillas. No íbamos a casa del abuelo. Mamá mintió. Fuimos al apartamento de Damián. Era malo, papi. Le gritaba mucho a mamá. Alejandro sintió que se le tensaba la mandíbula, con el corazón dolido. Damián, el hombre de su gimnasio. Camila asintió, luego hizo una mueca de dolor. Se suponía que debía quedarme en la habitación, pero los oí pelear. Damián dijo que estaba cansado de esperar. Que mamá le prometió dinero. Mamá dijo que estaba trabajando en ello, que necesitaba más tiempo. Entonces Damián dijo, su voz bajó a un susurro. Dijo que tenías una gran póliza de seguro de vida y que mamá tenía que darse prisa. Antes de que sospecharas. La habitación dio vueltas. Alejandro se agarró a la barandilla de la cama para estabilizarse. Mamá empezó a llorar y dijo que no podía hacerlo, que te amaba. Los ojos de Camila estaban muy abiertos, aterrorizados. Pero Damián se enfadó mucho. La agarró y dijo que si no lo hacía pronto, él mismo se encargaría. Dijo que lo haría parecer un accidente y que se encargaría de los dos. De los dos, la voz de Alejandro era hueca. De ti y de mí, papi. Las lágrimas de Camila cayeron con más fuerza. Dijo que yo era un cabo suelto. Fue entonces cuando corrí. Agarré el teléfono de mamá y salí corriendo. Oí que me perseguían, así que me subí al coche de Damián. Las llaves estaban puestas. Pensé que podía alejarme, pero no sabía cómo. Lo siento, papi. Lo siento mucho. Alejandro la abrazó con cuidado, consciente de sus heridas. Eres muy valiente. Te salvaste a ti misma. Estoy muy orgulloso de ti. Llama a la policía ahora. Camila sollozó contra su hombro. Mamá, ¿sigue allí con él? Papi,
Creo que la va a lastimar. Aunque lo que hizo fue malo, no quiero que muera. Nicolás Hernández ya estaba en su teléfono, ladrando órdenes. En cuestión de minutos, el pasillo se llenó de oficiales. Alejandro sostuvo a su hija mientras su mundo entero se reorganizaba en una forma nueva y terrible. Su esposa había estado planeando asesinarlo por el dinero del seguro. Su amante estaba dispuesto a matar a su hija para encubrirlo. Y Camila, su valiente y aterrorizada niña, había salvado su propia vida robando un coche que no sabía conducir. Las unidades están en camino al apartamento de Huerta, informó Nicolás. Doctor Durán, necesito que se quede aquí con Camila. Nosotros nos encargaremos. ¿De esto? Alejandro asintió, pero su mente ya estaba trabajando. Años de medicina de emergencia lo habían entrenado para compartimentar, para pensar con claridad. Bajo presión. El shock todavía estaba allí, la traición cortaba como el cristal. Pero debajo de eso, algo más frío y calculador estaba tomando forma. Sofía había intentado que lo mataran, había puesto en peligro a su hija, le había estado mintiendo durante meses, quizás más. Y Damián Huerta, un hombre que había amenazado a una niña de 8 años, todavía estaba ahí fuera. La policía los arrestaría. Habría juicios, abogados, años de procedimientos legales. Sofía podría alegar coacción, podría obtener una sentencia más leve. Huerta podría llegar a un acuerdo. Podría salir en 15 años. Alejandro miró el pequeño rostro magullado de Camila, el yeso en su brazo y las vendas que cubrían sus cortes, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. No, el sistema de justicia no era suficiente. No para esto. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de declaraciones policiales. Rondas de médicos y preguntas interminables. Sofía y Damián habían sido arrestados sin incidentes en su apartamento. La historia de Sofía fue exactamente la que Alejandro había esperado. Afirmó que Huerta la había manipulado, que nunca tuvo la intención de seguir adelante, que intentó proteger a Camila. Huerta, mientras tanto, contrató a un abogado de inmediato y no hablaba. Alejandro tuvo que dar una declaración sobre la póliza de seguro de vida. 60 millones de pesos comprados hace 7 años cuando nació Camila. Sofía era la beneficiaria principal. Ella había sido la que sugirió aumentarla cantidad hace solo 6 meses. Lo recordó ahora. En ese momento, le había parecido una planificación financiera prudente. Esteban Herrera lo encontró en la cafetería del hospital a las 2 de la madrugada, 4 días después del accidente de Camila. Alejandro estaba mirando una taza de café que no había tocado, con la mente a kilómetros de distancia. Te ves fatal, dijo Esteban, sentándose en la silla frente a él. Camila está mejor. Debería poder ir a casa en unos días. No preguntaba por Camila. Preguntaba por ti. Alejandro finalmente levantó la vista hacia su amigo. Habían trabajado juntos. Durante 8 años, habían hecho innumerables turnos codo con codo, habían salvado vidas y las habían perdido. Esteban lo conocía lo suficientemente bien como para ver a través de cualquier fachada. Sigo pensando en lo que podría haber pasado, dijo Alejandro en voz baja. Sí. Camila no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para correr, sí. Hubiera resultado más herida, si Huerta la hubiera alcanzado. Pero nada de eso pasó. Está viva porque es hija de su padre. Inteligente y valiente. Van a procesar a Sofía por conspiración para cometer asesinato y poner en peligro a un menor. Huerta se enfrenta a intento de asesinato, secuestro y agresión a un menor. Las manos de Alejandro se cerraron alrededor de su taza de café. Su abogado ya
Está trabajando en un acuerdo. Probablemente le den de 8 a 10 años, quizás. Menos con buena conducta. Eso no es justicia. No, asintió Alejandro. No lo es. Esteban lo estudió cuidadosamente. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando, dijo Alejandro lentamente, que algunas personas pasan toda su vida creyendo en sistemas e instituciones, creyendo que la justicia prevalecerá. Y luego sucede algo que les muestra cuán ingenua era esa creencia. Camila se despertó gritando anoche. Soñó que Huerta la estaba persiguiendo. Tiene 8 años, Esteban. Tendrá pesadillas sobre esto por el resto de su vida. La terapia podría ayudar. El tiempo podría ayudar. Pero ese miedo, esa traición, eso es permanente. Esteban guardó silencio por un largo momento. ¿Qué vas a hacer? Voy a estar ahí para mi hija. Voy a ayudarla a sanar. Alejandro se encontró con los ojos de su amigo. Y luego me aseguraré de que Sofía y Damián Huerta entiendan lo que significa amenazar a mi familia. ¿Y el sistema legal? El sistema legal es una red de seguridad para las personas que siguen las reglas. Pero Sofía y Huerta tiraron el libro de reglas cuando decidieron que mi hija era prescindible. La voz de Alejandro era tranquila, casi clínica. No voy a hacer nada estúpido. No voy a arriesgarme a que Camila pierda al único padre que le queda, pero voy a asegurarme de que se sirva la justicia, la verdadera ¿justicia? Esteban no dijo nada, pero Alejandro pudo ver la comprensión en sus ojos. Se sentaron en silencio hasta que el localizador de Alejandro sonó, llamándolo de regreso a la unidad de cuidados intensivos. Camila fue dada de alta una semana después. Alejandro se tomó una licencia del hospital, la primera vez que se tomaba más de unos pocos días libres en 5 años. Los mudó temporalmente a una casa de alquiler al otro lado de la ciudad. Un lugar sin recuerdos de Sofía, sin recordatorios de la vida que supuestamente habían estado construyendo juntos. Las audiencias preliminares estaban programadas para dentro de 3 semanas. Alejandro contrató a Laura Gil, una abogada de familia con reputación de ser despiadada en los casos de custodia. Aunque la custodia apenas era un problema. Sofía enfrentaba graves cargos penales. Sus derechos parental serían terminados mucho antes de que viera el exterior de una celda de prisión. He revisado los informes policiales, dijo Laura durante su primera reunión. Su oficina estaba en el centro, decorada con arte abstracto y muebles caros. La evidencia es abrumadora. El testimonio de su hija por sí solo es suficiente para condenar. Y la policía encontró mensajes de texto entre su esposa y el señor Huerta discutiendo la póliza de seguro. ¿Qué tipo de sentencia le espera? El fiscal está pidiendo 15 años, pero la abogada de Sofía, Jimena Sánchez, es buena. Argumentará coacción, capacidad disminuida, afirmará que Huerta fue el autor intelectual y que Sofía fue solo una víctima de una relación abusiva. La expresión de Laura era escéptica. Es una tontería, pero los jurados son impredecibles. Podría reducirlo a 10 años, posiblemente menos. 10 años. Camila tendrá 18. Sofía todavía sería lo suficientemente joven como para empezar de nuevo, para reconstruir su vida. Mientras tanto, Camila se estremecía cada vez que una puerta de coche se cerraba de golpe. No podía dormir. Sin una luz de noche. Le había preguntado a Alejandro 3 veces ayer si estaba seguro de que Damián Huerta estaba en la cárcel. ¿Y Huerta?, preguntó Alejandro. Se enfrenta a cargos más graves. Intento de asesinato de un menor, secuestro. Agresión. Si es condenado por todos los cargos, le esperan de 25 años a cadena perpetua. Pero va a testificar contra su esposa.
Afirmará que ella lo sedujo para que entrara en el complot, que estaba desesperada por dinero para mantener su estilo de vida. Laura negó con la cabeza. Se van a destruir mutuamente tratando de salvarse. Después de la reunión, Alejandro condujo hasta el gimnasio Fuerza de Hierro. Era un almacén reconvertido en el distrito industrial, todo ladrillo visto y equipos cromados. El lugar olía a goma y sudor. Se quedó en el vestíbulo, observando a través de las ventanas cómo la gente se ejercitaba, y trató de imaginar a Sofía aquí. Ella siempre había odiado el ejercicio. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Puedo ayudarle? Se le acercó una mujer con un portapapeles. Su etiqueta de nombre decía Katia Benítez, gerente. Soy el doctor Alejandro Durán. Mi esposa era miembro aquí. La expresión de Katia cambió de inmediato. Oh, doctor Durán, lamento mucho lo. ¿Qué pasó? La policía ha estado aquí varias veces haciendo preguntas. Estoy tratando de entender la cronología. ¿Cuándo se inscribió mi esposa? Katia parecía incómoda, pero sacó su tableta. El 15 de marzo de este año. Se inscribió para una membresía premium y 3 sesiones por semana con Damián Huerta. Hace 8 meses, justo cuando Sofía había empezado a hablar de que Camila necesitaba una escuela privada, de que necesitaban pensar en su futuro financiero. ¿Alguna vez interactuó con mi esposa? Unas cuantas veces. Parecía agradable, tranquila, siempre muy concentrada. Durante sus entrenamientos. Katia vaciló. Mire, no sé si debería decir esto. Pero Damián siempre fue profesional con los clientes. Nunca vi ninguna señal de que él y su esposa estuvieran involucrados. Fue cuidadoso, dijo Alejandro. Gracias por su tiempo. Salió del gimnasio y se sentó en su coche, pensando. Sofía había estado planeando esto durante al menos 8 meses. Eso significaba que la aventura con Huerta probablemente había comenzado por la misma época, quizás antes. 8 meses de mentiras, de fingir que todo estaba bien mientras tramaba su asesinato. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Nicolás Hernández. ¿Puede venir a la comisaría? Encontré algo que debería ver. La comisaría era territorio familiar. Alejandro había estado aquí docenas de veces a lo largo de los años, dando declaraciones sobre víctimas de asalto y lesiones sospechosas. Nicolás lo llevó a una pequeña sala de conferencias y cerró la puerta. Hemos estado investigando los antecedentes de Huerta, dijo el detective, extendiendo archivos sobre la mesa. Tiene antecedentes. Cumplió 2 años por fraude de seguros en 2015. Trabajaba como fisioterapeuta en Sonora. Lo atraparon simulando accidentes de coche con clientes y repartiéndose los pagos del seguro. Alejandro miró los documentos. Así que este es su patrón. Parece que sí. Salió, se mudó a nuestro estado, cambió de carrera, pero mantuvo el mismo juego. Encontramos evidencia de que ha hecho esto al menos 2 veces. Antes, seducir a mujeres, convencerlas de que contraten grandes pólizas de seguro para sus maridos y luego simular accidentes. En ambos casos anteriores, las mujeres se echaron atrás antes de que sucediera algo. Huerta pasó a nuevos objetivos. Pero Sofía no se echó atrás. No. Según los mensajes de texto que recuperamos, ella estaba totalmente dispuesta. De hecho, algunos de los mensajes anteriores sugieren que el ángulo del seguro fue idea suya. Nicolás sacó una cadena de mensajes impresa. Mire. Esto, de abril. Alejandro leyó los mensajes, sintiéndose enfermo. Sofía Huerta, he estado pensando en lo que dijiste. La póliza vale 60 millones de pesos. Si algo le pasara a Alejandro, podríamos estar juntos sin
Estrés por el dinero. Empezar de nuevo en otro lugar. Respuesta de Huerta: ¿hablas en serio? ¿Realmente lo harías? Sofía: estoy cansada de vivir en una casa demasiado pequeña, de conducir un coche que tiene 10 años. Alejandro está tan centrado en ahorrar para el futuro. De Camila que nunca llegamos a disfrutar de nuestras vidas ahora. Con el dinero del seguro, podríamos tenerlo todo. Había docenas de mensajes más, cada uno peor que el anterior. Sofía quejándose de su vida, de las largas horas de Alejandro en el hospital, de sentirse atrapada y aburrida. Huerta animándola, ayudándola a racionalizar el asesinato. Como una liberación. Ella quería esto, dijo Alejandro, aturdido. No fue coacción. No fue manipulación. Me quería muerto. Lo siento, doctor Durán, pero sí, la evidencia sugiere que su esposa fue una participante dispuesta desde el principio. De hecho, creemos que ella se acercó a Huerta con la idea después de enterarse de su historial criminal por otro miembro del gimnasio que lo conocía de Sonora. Alejandro sintió que el último hilo de duda se rompía. Se había aferrado a alguna pequeña esperanza de que Sofía hubiera sido engañada. Que debajo de la traición, todavía quedara algún remanente de la mujer con la que se había casado. Pero estos mensajes mostraban la verdad. Ella había investigado a Huerta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hay más, dijo Nicolás con cuidado. Encontramos correspondencia adicional entre su esposa y su padre, Pablo Méndez. ¿Qué hay de él? Le había estado pidiendo dinero durante meses. Grandes cantidades. Él rechazó la mayoría de las solicitudes, le dijo que necesitaba vivir dentro de sus posibilidades. En septiembre, le pidió 1 millón de pesos para cubrir deudas. Dijo que no. Nicolás sacó otro documento. Fue entonces cuando los mensajes con Huerta se pusieron más serios. Pasó de fantasear con el dinero del seguro a planificar activamente cómo hacerlo realidad. Así que el propio padre de Sofía la había empujado sin saberlo hacia él. Asesinato al negarse a permitir sus gastos. Alejandro casi se rió de la amarga ironía. Gracias por mostrarme esto, detective. Ayuda a conocer el panorama completo. Doctor Durán, necesito preguntar, ¿está bien? Esto es mucho para procesar. Estoy bien, mintió Alejandro. Estoy centrado en Camila ahora mismo. Asegurándome de que se sienta segura. Pero mientras conducía a casa, la mente de Alejandro catalogaba la información. De la misma manera que catalogaba los síntomas en la sala de emergencias. Sofía era una participante dispuesta que planeó activamente su asesinato. Huerta era un reincidente que había amenazado a una niña de 8 años. El sistema legal los castigaría, sí, pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente. Pensó en el juramento hipocrático que había hecho hace 12 años. Primero, no hacer daño. Había dedicado su vida a curar, a salvar vidas. Pero el juramento también decía que los médicos debían usar sus habilidades para beneficiar a los pacientes y protegerlos del daño. Camila era su paciente ahora, en cierto modo. Necesitaba protección de las personas que intentaron hacerle daño. Y a veces, proteger significaba eliminar las amenazas. Alejandro entró en el camino de entrada de su casa de alquiler y se sentó un momento, pensando. No iba a matar a nadie. Eso sería estúpido y él iría a la cárcel, dejando a Camila sola. Pero había otras formas de asegurar la justicia. Formas que dolerían más de lo que el tiempo en prisión jamás podría. Entró y encontró a Camila en la sala de estar, dibujando. Había estado dibujando constantemente desde que salió del hospital, procesando su trauma con crayones y papel. Hola, cariño, ¿qué estás haciendo?
Un dibujo de nuestra nueva casa, dijo Camila. Tiene un patio grande y una casa en el árbol y un perro. ¿Podemos tener un perro, papi? Tal vez. Cuando las cosas se calmen. Se sentó a su lado, rodeando sus pequeños hombros con el brazo. Camila, necesito que sepas algo. Estás a salvo ahora. Te prometo que siempre estarás a salvo. ¿Y mamá? Alejandro eligió sus palabras con cuidado. Tu mamá tomó algunas decisiones muy malas. Va a estar en la cárcel por mucho tiempo. Pero ya no puede hacernos daño. La extraño a veces, susurró Camila. Aunque lo que hizo fue terrible eso. ¿Está mal? No, cariño. No está mal. Sigue siendo tu madre. Está bien extrañarla. Alejandro le besó la coronilla. Pero también está bien estar enojada con ella. Puedes sentir ambas cosas a la vez. Camila asintió y volvió a su dibujo. Alejandro la observó por un momento, luego sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Tenía trabajo que hacer. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparativos. Alejandro contrató a un investigador privado, Braulio Bustos, que tenía fama de ser discreto y minucioso. Le dio a Braulio una tarea simple, averiguar todo sobre la vida de Damián Huerta y Sofía durante el último año. Braulio era bueno en su trabajo. Al final de la primera semana, Alejandro tenía un archivo completo en su escritorio. Huerta le debía dinero a varias personas peligrosas, usureros que no se tomaban a bien la falta de pago. Había estado financiando su estilo de vida con préstamos que no podía pagar, apostando a pagos de seguros que nunca se materializaron de objetivos anteriores que se habían echado atrás. Sofía había estado viviendo una doble vida, más extensa de lo que Alejandro había imaginado. Había alquilado una bodega llena de ropa y bolsos de diseñador. Cosas que no podía llevar a casa sin levantar sospechas. Había estado llevando a Camila a casa de su amiga Erika Rosas. Excepto que Erika confirmó a la policía que no había visto a Sofía en más de un año. En cambio, Sofía había estado llevando a Camila al apartamento de Huerta, obligando a su hija a permanecer en silencio en una habitación mientras ellos pasaban tiempo juntos. Cuanto más aprendía Alejandro, más fría se volvía su determinación. No eran crímenes pasionales o de desesperación. Fueron elecciones calculadas y egoístas. Hechas por 2 personas que valoraban el dinero y el placer por encima de la vida de una niña inocente. El plan de Alejandro comenzó a tomar forma. Requería precisión, paciencia y una sincronización perfecta. También requería ayuda. Llamó a Esteban Herrera una noche y le pidió que viniera después de que Camila se durmiera. Necesito tu ayuda con algo, dijo Alejandro una vez que estuvieron solos en su oficina en casa. Y antes de que aceptes, necesitas saber que no es exactamente legal. Esteban levantó una ceja. Te escucho. Huerta le debe dinero a gente muy mala. Del tipo que no recurre a los canales legales para cobrar deudas. Quiero asegurarme de que esa gente sepa exactamente dónde encontrarlo y que sepan sobre el dinero del seguro que estaba tratando de conseguir. ¿Quieres soltarle a los usureros en la cárcel? No en la cárcel. Eso es demasiado fácil. Quiero que tenga miedo todos los días. Por el resto de su vida. Quiero que entienda lo que se siente ser cazado. Alejandro sacó los archivos que Braulio había compilado. Pero necesito a alguien que sepa cómo contactar a gente así. Alguien cuyo rastro no lleve hasta mí. Esteban guardó silencio por un largo momento. Podrías ir a la cárcel si esto sale mal. Solo si alguien puede probar que lo hice. Por eso necesito tu ayuda. ¿Conoces gente que yo no
Los médicos de urgencias conocen a todo tipo de personas en esta ciudad. ¿Y Sofía? Alejandro sonrió. No fue una expresión agradable. Sofía va a conseguir exactamente lo que pidió. Quería tanto el dinero. Va a descubrir lo que cuesta. 3 semanas después, Alejandro se sentó en la sala del tribunal para la audiencia preliminar. Sofía fue conducida, vestida con un mono naranja, con el pelo recogido y sin maquillaje. Parecía mayor, cansada. Lo miró una vez y él vio lágrimas en sus ojos. No sintió nada. Jimena Sánchez, la abogada de Sofía, expuso sus argumentos sobre coacción y manipulación. El fiscal contraatacó con los mensajes de texto, la cronología, la evidencia de que Sofía había iniciado el complot. El juez no se mostró comprensivo. Señora Durán, se le acusa de conspiración para cometer asesinato y de poner en peligro a un menor. La evidencia presentada es sustancial. Se niega la fianza. La fecha de su juicio se fija para el 15 de enero. 4 meses. Tiempo de sobra. La audiencia de Damián Huerta fue por separado, al día siguiente. Alejandro también asistió a esa, sentado en la parte de atrás. Huerta parecía confiado. Casi arrogante. Su abogado ya estaba haciendo tratos con el fiscal, ofreciendo testificar contra Sofía a cambio de cargos reducidos. Alejandro observó a Huerta con atención. El hombre no tenía remordimiento, ni miedo. Pensaba que era lo suficientemente inteligente como para jugar con el sistema, para salir con una sentencia leve traicionando a su cómplice. Eso iba a cambiar. Después de la audiencia, Alejandro se reunió con Braulio Bustos en una cafetería del centro. He contactado a los acreedores de Huerta, dijo Braulio en voz baja. Están muy interesados en la información sobre su paradero y su próximo juicio. Tenían la impresión de que había abandonado el Estado y entienden la situación con él. Dinero del seguro. Entienden que intentó estafar 60 millones de pesos y fracasó. No están contentos con eso. Cuando llegue a la cárcel, y lo hará. Tienen conexiones adentro. Braulio deslizó un sobre por la mesa. Esto es todo. Lo que pediste. Después de hoy, nunca nos hemos conocido. No te conozco. Alejandro tomó el sobre. Gracias. Doctor Durán, una cosa más. Esta gente que contacté, no se anda con juegos. Lo que le pase a Huerta en la cárcel no será bonito. Bien, dijo Alejandro simplemente. Le quedaba una pieza más por colocar. Esa noche, llamó a Pablo Méndez. Alejandro, he querido hablar contigo, dijo su ex-suegro. Necesito que sepas que no tenía idea de lo que Sofía estaba planeando. Si lo hubiera sabido. Sé que no lo sabías, interrumpió Alejandro. Pablo, necesito preguntarte algo. Necesito que seas honesto. ¿Cuánta deuda tenía Sofía? Silencio. Luego, no sé las cifras exactas, pero me había estado pidiendo dinero. Durante más de un año. Mencionó tarjetas de crédito, cuentas de tiendas. Le dije que tenía que manejarlo ella misma, que pedirme prestado no resolvería el problema. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que hables con su abogada y le digas que no vas a pagar la defensa de Sofía, que necesita un defensor público. Alejandro, no puedo hacer eso. ¿Es mi hija? Intentó que me mataran, Pablo. Puso a Camila en una situación en la que podría haber muerto. ¿Y sabes qué? He investigado las deudas de Sofía. Debe más de 4 millones de pesos a varios acreedores. Si Jimena Sánchez sigue defendiéndola, esas facturas recaerán sobre ti cuando Sofía no pueda pagarlas. Desde la cárcel. ¿Es eso realmente lo que quieres?
Pablo guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Qué estás tratando de hacer? Estoy tratando de asegurarme de que la justicia realmente se cumpla. Con un defensor público, Sofía no obtendrá la misma calidad de defensa. Obtendrá la sentencia que se merece. Y tú evitarás la ruina financiera en el proceso. Es mi hija, repitió Pablo, pero su voz era más débil ahora. Y Camila es la mía. Haz tu elección. Alejandro colgó. No sintió culpa. Pablo Méndez había contribuido a esta situación al permitir los gastos de Sofía. Durante años. Ahora también él podía enfrentar las consecuencias. 2 días después, Laura Gil llamó con noticias. Jimena Sánchez se ha retirado del caso de Sofía. Pablo Méndez le informó que no pagará sus honorarios. A Sofía se le está asignando un defensor público. Eso es desafortunado para ella, dijo Alejandro con neutralidad. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Asegurándome de que mi hija obtenga justicia, ¿hay algún problema? No, dijo Laura lentamente. Ningún problema. El defensor público asignado a su caso tiene exceso de trabajo y poca experiencia. Las posibilidades de Sofía de obtener un acuerdo de culpabilidad acaban de disminuir significativamente. Bien. Las semanas previas al juicio pasaron lentamente. Camila comenzó la terapia con una psicóloga infantil, la doctora Ángela López, especializada en trauma. Lentamente, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Camila sonreía más. Hizo amigos en su nueva escuela. Alejandro se dedicó a estar presente para ella. Hicieron viajes de fin de semana a las montañas. Adoptaron un cachorro de Golden Retriever llamado Max. Empezaron a construir una nueva vida, una en la que Sofía era solo un recuerdo doloroso. Pero Alejandro se mantuvo al tanto de los procedimientos legales. El nuevo abogado de Sofía, un defensor público llamado Juan Ramírez, estaba haciéndolo mejor que podía, pero no era rival para el caso de la fiscalía. El abogado de Huerta había llegado a un acuerdo. Se declararía culpable de cargos menores y testificaría contra Sofía a cambio de 15 años en lugar de cadena perpetua. Excepto que Huerta nunca llegó al juicio. Alejandro estaba desayunando con Camila cuando Nicolás Hernández llamó. Doctor Durán, pensé que debería saberlo. Damián Huerta fue atacado en la cárcel del condado anoche. Múltiples puñaladas. Está en estado crítico en el hospital universitario. Va a sobrevivir. Desconocido. Está en cirugía ahora. Nicolás hizo una pausa. Es extraño. Ataque ocurrió justo después de que su compañero de celda fuera transferido. Un tipo llamado Gerardo Campos que cumple condena por usura. Campos alega defensa propia, dice que Huerta lo atacó primero. Qué cosa tan terrible, dijo Alejandro. Espero que lo resuelvan. Colgó y miró a Camila, que estaba dándole a Max trozos de tocino debajo de la mesa. ¿Qué era, papi? Solo un amigo del trabajo, cariño. Nada importante. Huerta sobrevivió al ataque, pero sufrió daños permanentes en la columna vertebral. Caminaría con dificultad por el resto de su vida, y el dolor constante requeriría medicamentos a los que tendría acceso limitado en prisión. Su acuerdo de culpabilidad se vino abajo cuando no pudo testificar. El ataque lo había dejado con discapacidades cognitivas y problemas de memoria que lo convertían en un testigo poco fiable. El fiscal estaba furioso, pero no había nada que hacer. Huerta fue sentenciado a los 25 años completos sin él beneficio de su acuerdo de cooperación. El juicio de Sofía comenzó en enero sin el testimonio de Huerta. El caso se basó en gran medida en los mensajes de texto y la declaración de Camila. Alejandro testificó sobre la póliza de seguro y el comportamiento de Sofía en los meses
previos al intento de asesinato. Mantuvo su testimonio fáctico, clínico, sin mostrar emoción. Sofía subió al estrado en su propia defensa. Lloró, afirmó que había sido manipulada, dijo que nunca lo habría llevado a cabo. Pero el fiscal la destrozó. En el contrainterrogatorio, leyéndole sus propios mensajes de texto, mostrando al jurado exactamente cuán premeditado y a sangre fría había sido el complot. El jurado deliberó durante 4 horas. La declararon culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez fue duro. Señora Durán, usted conspiró para asesinar a su esposo por dinero. Puso en peligro la vida de su propia hija. No mostró remordimiento hasta que fue atrapada. La sentenció a 20 años en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Sofía sollozó mientras se la llevaban. Alejandro la observó y todo lo que sintió fue una distante satisfacción. 20 años. Camila tendría 28 cuando Sofía saliera. Lo suficientemente mayor como para decidir por sí misma si quería tener algo que ver con su madre. Pero Alejandro aún no había terminado. 6 meses después de la sentencia de Sofía, Alejandro recibió una llamada de la prisión. Sofía quería hablar con él. Casi se negó, pero la curiosidad pudo más. La sala de visitas era deprimente. Paredes grises, mesas de metal, guardias observando cada interacción. Sofía parecía hueca, su rostro demacrado, sus ojos vacíos. La prisión no había sido amable con ella. Gracias por venir, dijo ella. Su voz era un susurro. No estaba segura de que lo harías. Tienes 5 minutos, ¿qué quieres? Necesito decirte algo sobre lo que pasó antes del juicio. Miró al guardia y luego bajó la voz. Alguien me ha estado atacando. Pequeñas cosas al principio. Mi cuenta de la tienda vaciada. Mis celdas registradas constantemente. Mi correo perdido. Pero el mes pasado, me atacaron en las duchas. 3 mujeres. Dijeron que alguien les pagó para enviarte un mensaje. Alejandro mantuvo su rostro neutral. ¿Qué mensaje? Que siempre proteges a tu familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Alejandro, tú hiciste esto, arreglaste que la gente me lastimara. No sé de qué estás hablando. Solo soy un médico criando a mi hija. Por favor, sé que merezco estar aquí. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero vivir con miedo todos los días, sin saber nunca cuándo alguien va a venir por mí. Es una tortura. Intentaste que me mataran, dijo Alejandro en voz baja. Pusiste a nuestra hija en peligro. No tienes derecho a pedirme piedad. Te estoy pidiendo que pares. Lo que sea que estés haciendo, por favor, detente. Cumpliré mi condena. Me mantendré alejada de Camila. Solo haz que se detenga. Alejandro se puso de pie. Vine aquí para decirte algo, Sofía. Todas las noches. Camila solía despertarse gritando porque soñaba que Huerta la estaba persiguiendo. Estaba aterrorizada, traumatizada por lo que hiciste. ¿Sabeslo? ¿Qué le dije? Sofía negó con la cabeza, llorando más fuerte. Le dije que la gente mala siempre recibe lo que se merece. Que la justicia encuentra a todos eventualmente. Se inclinó cerca. Querías tanto el dinero que estabas dispuesta a matar por él. Ahora no tienes nada. Ni dinero, ni familia. Ni futuro. Y cada día durante los próximos 20 años, te vas a despertar en esa celda y recordarás que te hiciste esto a ti misma. Alejandro, por favor. Adiós, Sofía. Salió y no miró hacia atrás. El guardia de la puerta le asintió. Ramiro Iglesias,
Un hombre al que Alejandro había tratado en urgencias hacía 2 años. Por una mano rota, un hombre que le debía un favor y que casualmente trabajaba en el centro penitenciario para mujeres. Alejandro condujo a la casa que él y Camila habían comprado en un barrio tranquilo con buenas escuelas. Max saltó para recibirlo y Camila gritó desde la cocina: «Papi, hice galletas». La encontró en la encimera, con harina en la cara, radiante de orgullo. Las pesadillas ya se habían ido. Estaba prosperando. Huelen increíble, cariño. La doctora López dice que estoy progresando muy bien. Dice que soy una de las niñas más valientes que conoce. Tiene razón en eso. Alejandro la abrazó con fuerza. ¿Qué tal si llevamos a Max al parque después de la cena? ¿Puede venir Esteban también? Prometió enseñarme a lanzar una bola curva. Claro que sí. Más tarde, mientras Camila jugaba con Max en el patio trasero, Alejandro se sentó en el porche con un vaso de whisky y observó el atardecer. Pensó en él. Juramento hipocrático, en la promesa de no hacer daño. Había roto ese juramento. En cierto modo, había causado daño a Sofía y a Huerta. Había arreglado que sufrieran de maneras que el sistema legal nunca podría. Pero lo había hecho para proteger a su hija, para asegurarse de que las personas que intentaron destruir a su familia pagaran el precio completo. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Braulio Bustos desde un número irrastreable. Ambos paquetes entregados según lo solicitado. Servicios concluidos. Buena suerte. Alejandro borró el mensaje y terminó su whisky. Damián Huerta pasaría los próximos 25 años en prisión, con un dolor constante, mirando por encima del hombro, debiendo deudas a personas que nunca dejarían de cobrar. Sofía pasaría 20 años en una instalación donde no tenía amigos, ni protección, ni esperanza de liberación anticipada. El sistema legal les había dado tiempo en prisión. Alejandro les había dado justicia. Entró y encontró a Camila acurrucada en el sofá con Max, leyendo un libro. Levantó la vista cuando él entró y sonrió. Esa sonrisa brillante y hermosa que le recordaba por qué había luchado tanto. Hola, papi, ¿podemos ir por un helado mañana? Hay un lugar nuevo en el centro. Absolutamente. Podemos hacer que sea una celebración. ¿Qué celebramos? Alejandro se sentó a su lado y la acercó. Nuevos comienzos, cariño. Nuestra nueva vida. Camila se acurrucó contra él y Max saltó para completar la imagen. Una familia. Sanando y completa. Afuera, el vecindario estaba tranquilo, en paz. El pasado estaba detrás de ellos, encerrado donde pertenecía. Alejandro había aprendido algo importante a través de todo esto. El mundo no era justo, y el sistema legal no siempre podía ofrecer una justicia real. Pero a veces, si eras lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente y estabas dispuesto a hacer lo que se tenía que hacer, podías arreglar las cosas tú mismo. ¿Protegió a su hija? Se aseguró de que las personas que intentaron hacerle daño sufrieran por ello. Y lo había hecho todo sin dejar un rastro que pudiera volver para atormentarlos. Las pesadillas habían terminado. Las amenazas estaban neutralizadas. Y Alejandro Durán, médico de urgencias y padre devoto, había ganado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos
Recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.